Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que a muchos les va a encantar, especialmente a los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como habrán visto por el título, vamos a hablar de un encuentro y no uno cualquiera, sino uno sorpresa. Kerem Bürsin ha confesado recientemente un encuentro inesperado con Hande y la reacción que describe es simplemente fascinante. Así que prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles jugosos de esta historia, analizando las implicaciones y las emociones que este reencuentro ha generado tanto en ellos como en su apasionada comunidad de seguidores. Antes de que nos sumerjamos de lleno, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones y contenido exclusivo sobre tus celebridades favoritas. Dale clic al botón de suscribir y activa la campanita para que te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No te arrepentirás. Aquí nos dedicamos a desentrañar los secretos, las anécdotas y las noticias más frescas del mundo del espectáculo, siempre con un enfoque cercano y lleno de entusiasmo. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia de este encuentro sorpresa ha estado dando vueltas en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, y créanme, tiene todos los ingredientes para ser un bombazo. Para quienes no lo sepan, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkapm los catapultó a la fama internacional y, por supuesto, desató una ola de rumores y especulaciones sobre su relación fuera de cámaras. Se convirtieron en la pareja soñada por miles de fans, y su historia de amor, tanto ficticia como, aparentemente, real, cautivó a audiencias de todo el mundo. Aunque ambos han sido bastante discretos sobre su vida personal, y sus caminos se han separado profesionalmente, el cariño y la admiración entre ellos siempre han parecido ser genuinos, incluso después de que su relación sentimental llegara a su fin. Pues bien, en una reciente entrevista, Kerem Bürsin fue preguntado sobre este encuentro y sus respuestas, aunque breves, han sido suficientes para encender las redes. Al parecer, la cita no fue algo planeado, sino más bien una de esas casualidades de la vida que a veces nos sorprenden gratamente. Kerem, con esa espontaneidad que lo caracteriza, relató cómo se dio este cruce de caminos. No ha dado demasiados detalles sobre el lugar o el contexto exacto, y eso, claro, ha dado pie a mucha imaginación. Los fans ya están tejiendo un sinfín de escenarios. Fue en un evento benéfico. Un encuentro fortuito en un café. Quizás un cruce de caminos en algún aeropuerto internacional. La falta de detalles alimenta la fantasía, y eso en el mundo del espectáculo siempre es combustible. Lo que sí ha compartido es su reacción y, lo que es más importante, la reacción de Hande. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y donde podemos empezar a analizar las profundidades de esta anécdota. Imagínense la escena, dos personas que han compartido una experiencia tan intensa y exitosa como la grabación de una serie que los unió tanto, reencontrándose de forma inesperada. Una serie que no solo fue un éxito de audiencia en Turquía, sino que traspasó fronteras, ganándose el corazón de millones de espectadores en España, Latinoamérica y muchos otros rincones del planeta. Una serie que para muchos definió una generación de romances televisivos. ¿Qué se espera en un momento así? Por un lado podríamos pensar en algo un poco incómodo, o quizás melancólico, dependiendo de las circunstancias actuales de cada uno. Después de todo, las relaciones personales, especialmente aquellas que han sido tan mediáticas, tienen sus propias dinámicas y evoluciones. La vida sigue, los proyectos cambian, las prioridades se reordenan. Sin embargo, por otro lado, si la relación era tan buena como parecía, y si los sentimientos de respeto y aprecio mutuo perduraron, podría ser un momento de alegría pura, de camaradería y de celebración de los buenos recuerdos compartidos. Y al parecer, esto último fue lo que primó según las palabras de Kerem. Kerem, según sus propias palabras, se mostró visiblemente sorprendido, pero de una manera positiva. Se le notaba un brillo especial en los ojos al hablar de este encuentro. Esta es una clave fundamental. No fue una sorpresa que lo dejara desconcertado o incómodo, sino una de esas sorpresas que te sacan una sonrisa antes de que te des cuenta. Describió la sorpresa inicial de Hande, esa chispa de asombro en su rostro, y luego la sonrisa que iluminó su cara. Esa sonrisa, esa expresión de alegría genuina, es lo que Kerem destaca. Para él, fue un momento de gran agrado, de reconexión con alguien con quien compartió una etapa muy importante de su vida y carrera.
No se trata solo de un colega de profesión, sino de alguien con quien vivió una aventura profesional y personal que marcó un antes y un después. Mencionó que fue muy agradable verla y charlar un rato. No profundizó en los temas de conversación, y es natural que así sea. La intimidad de una conversación es algo que pertenece a quienes la viven. Pero dio a entender que fue una charla amena y distendida, típica entre dos personas que se conocen bien y se tienen aprecio. Una conversación que fluye sin esfuerzo, donde las palabras no faltan y donde se pueden compartir anécdotas, risas y quizás hasta un breve repaso a los recuerdos que su trabajo conjunto dejó. No se trata de un interrogatorio ni de una tensa conversación de ajuste de cuentas, sino de un encuentro agradable, de esos que te dejan con una sensación cálida. Lo más intrigante de todo es la forma en que Kerem habla de la reacción de Hande. No es solo que se alegrara de verlo, sino que su reacción fue descrita como algo que le hizo sentir muy bien a él también. Pareciera que Hande, al igual que él, se alegró genuinamente de este encuentro fortuito. Esta descripción sugiere que la relación entre ellos, a pesar de no estar juntos sentimentalmente, se mantiene en un plano de respeto mutuo, amistad y buenos recuerdos. No hay rastro de tensión o incomodidad en sus palabras, todo lo contrario, emana una sensación de afecto y complicidad. Es como si al verse ambos hubieran sido transportados de vuelta a esos momentos de éxito y felicidad que compartieron, pero con la madurez y la perspectiva que el tiempo otorga. Es importante recordar que Kerem y Hande, como muchas parejas de celebridades, vivieron bajo un intenso escrutinio público durante su relación. Cada paso, cada aparición, cada comentario, era analizado al detalle por la prensa y por sus seguidores. Su romance se convirtió en un espectáculo para el público, y cada pequeña interacción era magnificada. Por lo tanto, que Kerem hable abiertamente sobre un encuentro con Hande, y que además describa su reacción de forma tan positiva y sin reservas, es algo que sus seguidores han recibido con mucho entusiasmo. Demuestra una madurez y un respeto por la historia que compartieron juntos, incluso después de que su relación sentimental llegara a su fin. Es una señal de que, a pesar de las presiones externas, supieron mantener un vínculo saludable y de admiración mutua. Los fans, por supuesto, han enloquecido con esta noticia. Las redes sociales se han llenado de comentarios de alegría, esperanza y, como no, de teorías. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande han vuelto a ser tendencia. Muchos interpretan esto como una señal de que el cariño sigue ahí, y algunos incluso se aventuran a soñar con una posible reconciliación. Las redes son el caldo de cultivo perfecto para las esperanzas románticas, y la historia de Kerem y Hande ha sido un cuento de hadas moderno para muchos. Si bien es importante mantener los pies en la tierra y no especular demasiado, es innegable que este encuentro ha reavivado la llama de la ilusión para muchos seguidores de la pareja, aquellos que añoran la época de Senkalkam, y la conexión especial que veían entre los actores. Lo que queda claro es que para Kerem Bürsin, este encuentro con Hande Erçel fue un momento especial que quiso compartir. No se trata de un secreto oculto, sino de una pequeña anécdota que ilumina la buena relación que mantienen. Su reacción, descrita con sinceridad y un toque de emoción, es la prueba de que los lazos forjados en proyectos exitosos y en relaciones personales pueden perdurar, transformándose, pero sin desaparecer por completo. Es un recordatorio de que incluso cuando las cosas cambian, los momentos compartidos y el afecto genuino dejan una huella imborrable. En resumen, Kerem Bürsin ha compartido una experiencia gratificante, un encuentro sorpresa y muy positivo con Hande Erçel. Él mismo se mostró sorprendido y complacido, y destacó la alegría genuina que percibió en Hande al verse. Esta confesión ha sido recibida con gran entusiasmo por los fans, quienes ven en ella una confirmación de la buena relación y el cariño mutuo que persiste entre los actores. Ha sido un recordatorio encantador de la química y la conexión que cautivó a millones en Senkalkam, y una muestra de la madurez con la que ambos han sabido gestionar su relación postmediática. Es la confirmación de que a veces, los finales son solo el principio de nuevas formas de conexión. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy, hablando de este tierno reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que este encuentro podría significar algo más o simplemente es una muestra de amistad y buenos recuerdos? ¿Les emociona la idea de que puedan mantener un vínculo tan positivo después de todo? Dejen sus opiniones en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios son el motor de este
Nal. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen pulgar arriba, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Kerem y Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad para seguir disfrutando de contenido fresco y emocionante sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!